Héctor Yepes, asambleísta de Creo y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muy buenos días, Steffi, buenos días a todos los ecuatorianos. Buenos días también. El movimiento Creo ya había anticipado que iba a apoyar el proyecto que incluya rebajas de impuestos, pero no un aumento de impuestos. ¿Cómo vota Creo entonces en este proyecto urgente? Porque sí, se eliminan unos, lo ven con buenos ojos, pero se crean otros con los que no estaban de acuerdo. Bueno, el propio gobierno ya ha facilitado la decisión cuando ellos mismos están reconociendo que esta no es una ley de crecimiento de la economía, esta es una ley de crecimiento de impuestos, que lo que va a hacer es empobrecer aún más a las familias ecuatorianas, luego de que en este gobierno ya hemos perdido más de 160.000 empleos. A estas alturas deberían haber creado 500.000 según prometieron al país, y en la práctica el propio ministro de Finanzas ha dicho que lo que buscan es, hasta finales del gobierno, recaudar alrededor de 1.600 millones de dólares, es decir, seguirle metiendo la mano en el bolsillo a la gente, lo cual no solamente es injusto con las familias, sobre todo de clase media, de clase popular, sino que también es contraproducente. Porque si se aumenta impuestos tan absurdos, por ejemplo, a la telefonía celular o IVA a servicios digitales que desincentivan el uso de la tecnología que es tan necesario ahorita para generar empleo, emprendimiento, lo que se va a provocar es que baje el consumo, se empobrezca la gente, haya menos movimiento de la economía y también eso perjudique la propia recaudación. Pero del otro lado hay quienes consideran que más bien hay que incluir más impuestos, pero a los que más tienen. Le escuchábamos hace poco a Alberto Acosta y decía que lo que requiere el país es que sigan pagando más los que más ganan, que el impuesto a las empresas, por ejemplo, debería ser incluso más alto, no para recaudar estos 500 millones de dólares en 3 años, sino 800 millones de dólares, que sean los grupos más acomodados, decían él, los que pagan. Pero cuando se toman esas medidas, que pueden tener un buen discurso, en la práctica, ¿quiénes la han pagado? Si le ajustan el cinturón a las empresas, ¿qué ha pasado ya con la experiencia que hemos visto en el empleo? Si sube el costo de producción, lo traducen al precio, ¿y quién paga? ¿El consumidor y el pueblo o las grandes empresas? Primero que eso se termina trasladando al consumidor siempre y nuevamente, son las familias, sobre todo de clase media y de clase popular, las que terminan pagando los platos rotos de estas subidas de impuestos. Pero incluso, más allá de eso, yo no estoy en desacuerdo con decir, tengamos un sistema donde quien más gana paga más impuestos, eso es lo justo, por supuesto, pero entonces hagamos una reforma integral. Lo que estamos viendo en este proyecto de ley es nuevamente una colcha de retazos, sin ningún plan económico coherente. Quitan por aquí, ponen un impuesto por allá, meten otro parche. Eso este gobierno ya lo ha hecho en 2 ocasiones con las 2 leyes económicas anteriores. ¿Cuál fue el resultado? Al no haber ninguna planificación, ninguna coherencia económica en estos proyectos, simplemente se generó más pobreza, más desempleo, más contracción de la economía y no se ha solucionado en el tema la situación del fiscal. ICE, lo que plantean el impuesto a los consumos especiales, como dice su nombre, que lo inventaron, pero supone un consumo especial, suntuario, incluyen, por ejemplo, a las fundas plásticas para intentar desincentivar su uso. Pero ahí está también el Internet, y lo que argumentan es que ahora están corrigiendo errores del pasado porque ellos no fueron los que pusieron ese impuesto, pero asimismo podrían simplemente eliminarlo. ¿Qué ha planteado Creo sobre esto cuando estamos hablando del Internet? Lo que nosotros le proponemos al Ecuador es ir hacia una economía moderna, una economía que permita que, sobre todo nuestros jóvenes, que son los más perjudicados por el desempleo a nivel nacional, pero por supuesto la gente de todas las edades, también el mayor de 35 años que ya no consigue muchas veces trabajo, puedan a través de la tecnología tener oportunidades para emprender, para producir, para trabajar. ¿Y sobre el Internet? Para eso justamente lo que tenemos que hacer es incentivar el uso de la tecnología, quitando en lo que más se pueda impuestos a los servicios digitales, al uso de Internet, a los celulares, no solamente el arancel para comprar el celular, pues es absurdo que mientras dicen que van a quitar aranceles a la importación de celulares, en cambio van a poner un impuesto al uso
de esos celulares, pues eso no tiene ningún sentido. Aquí lo que necesitamos es promover el mayor uso y penetración de Internet, mayor uso y penetración de servicios digitales. Eliminan aranceles para importar un celular, lo cual es bueno, pero graban impuestos para los consumidores postpagos. Y al nuevo tarifario para operadores de telefonía móvil les rebajan a la mitad. ¿Qué han observado sobre ese último punto? Es una absoluta incoherencia y lo que se está haciendo es perjudicar, y aquí sí de manera muy directa y frontal, al consumidor. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que haya una contracción del consumo, se va a desincentivar el consumo cuando un teléfono celular hoy en día no debería ser grabado con el ICE, que es un impuesto a los consumos especiales, al cigarrillo, al trago, ahora también le quieren subir el impuesto a la cerveza, pero el ICE no puede existir para usar un celular que hoy por hoy es una herramienta básica no solo de entretenimiento, que por supuesto es totalmente legítimo, sino de educación y de trabajo. Hay temas que ven con buenos ojos, como la eliminación del impuesto al anticipo a la renta, pero el argumento del gobierno finalmente es que de algún lado hay que pagar las deudas, los gastos excesivos, hasta la corrupción, y cierto es. Pero ¿de dónde más? Se ha propuesto, por ejemplo, renegociación de contratos petroleros, poco o nada se ha visto sobre eso, reducir el tamaño del Estado. El gobierno dice, ya no puedo, el 80% está en profesores, en doctores, en policías. Se ha propuesto dejar de endeudarse, no tienen cómo para cubrir el déficit fiscal. ¿Qué propone, creo, en su planteamiento económico para generar, por ejemplo, los 1.400 millones que esperaba recaudar el gobierno con la eliminación de subsidios, que ya no lo puede hacer, y está metiendo un proyecto justamente para compensar de alguna forma esos ingresos? Si no es por ahí, ¿por dónde más? Primero, sobre el anticipo del impuesto a la renta, yo estoy conceptualmente de acuerdo, pero ojo, incluso eso hay que analizarlo en el contexto de una reforma global. No se puede aisladamente simplemente decir, bueno, vamos a quitar este impuesto, vamos a añadir los de acá y con eso se va a resolver la situación. Porque, ¿qué ocurrió, Steffi, en los proyectos anteriores? Este discurso es la tercera vez consecutiva que lo escuchamos del actual gobierno, que sigue en la práctica en lo económico haciendo lo mismo que Correa. ¿Qué es lo que dijeron? Con esto se va a solucionar o se va a aliviar la crisis fiscal. En la práctica no ha ocurrido. Lo que tenemos que hacer es poner el norte en mejorar la economía de las familias ecuatorianas que necesitan trabajar, producir, emprender. Para eso hay que incentivar el consumo, hay que atraer inversión. Si se mueve la economía, entonces va a haber más empleo, va a haber más emprendimiento y va a haber también más producción que genere más recaudación de impuestos. Pero pretender a un moribundo pegarle 2 tiros más, que es lo que está haciendo el gobierno con este proyecto a la alicaída economía de las familias ecuatorianas, no va a resolver el problema, es hacer más de lo mismo, y ya 2 veces anteriores esa estrategia no funcionó. Aprovecho brevemente para preguntarle, porque se nos acaba el tiempo, y ayer instalaron la comisión para investigar lo ocurrido en las protestas. Usted es parte de esa comisión. ¿Qué le corresponde a la Asamblea investigar ahí? Empezando porque ¿qué es lo que pasa con las funciones de seguridad, de inteligencia que se desmontó en el anterior gobierno y hoy en poco pudo aportar en prevención? Alberto Acosta decía, bueno, no faltó solo inteligencia militar, sino inteligencia gubernamental. ¿Dónde estuvo la prevención? ¿Qué van a investigar? Hay que investigar absolutamente todo. Aquí hubo una protesta que en su origen, creo yo, fue legítima, fue justa, fue una protesta que expresó un descontento popular y es un derecho expresarse así en las calles, pero luego vimos que eso se manipuló para la violencia y para la desestabilización. Y eso debe ser investigado. Yo en lo personal no voy a atacar o a defender en esta comisión a ningún sector político, ni al gobierno, ni a los indígenas, ni al correísmo o a los transportistas. Yo creo que lo que merece el país es justicia y verdad, que se conozca todo lo ocurrido. Yo he pedido expresamente que recibamos a los familiares de todas las víctimas, no solo víctimas de abusos policiales, no solo víctimas o familiares de los fallecidos, que hay que esclarecer esas causas de muerte, sino también víctimas en la fuerza pública, víctimas de quienes tenían su trabajo, su emprendimiento, y ojalá eso pueda llevar al país a conocer la verdad completa de lo ocurrido en estos días tan complicados para el Ecuador. Héctor Yepes, asambleísta de CREO, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.